Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar algunos de los conceptos que siento que quedaron un poquito en el aire, sobre todo a la hora de realizar y resolver problemas, lo que era la osmolaridad. Y vamos a compararlo con el concepto de normalidad. Bueno, nos dice aquí esta definición que la osmolaridad hace referencia al número de partículas disueltas que se encuentran en un litro de solución. Y también hace un poquito de referencia de que no todas las moléculas se van a disociar. Porque aquellas moléculas que no se disocian, su osmolaridad va a ser igual a su molaridad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto se refiere a que pues solo existen principalmente tres moléculas que se van a disociar, que serían las sales, los ácidos y las bases. Ok. ¿Recuerdan cuando veíamos las propiedades del agua? Bueno, el agua tiene la capacidad de, eh, digámoslo así, como de disolver ciertos enlaces iónicos, como el que se encuentran formados entre el cloro y el sodio para formar cloruro de sodio. Ok. Esta particularidad que tiene el agua de disolver ciertos enlaces se va a manifestar en que cuando el cloruro de sodio está en una disolución acuosa, no vamos a tener el sodio y el cloro juntos, sino que por un lado vamos a tener el anión del sodio y por otro lado vamos a tener el catión del sodio y el anión del cloro. Bueno, otras moléculas como por ejemplo la glucosa no están formadas por aniones y cationes, por lo tanto en una solución acuosa no se va a disociar. A esto se refiere el término de osmolaridad. ¿Qué tantas partículas vamos a obtener de una molécula? Bueno, para calcular la osmolaridad vamos a ocupar principalmente las siguientes fórmulas. Primeramente nos dice que la osmolaridad va a ser igual al número de osmoles entre el volumen en litros. Y el número de osmoles se va a calcular multiplicando el número de moles por la constante I. Ahorita vamos a ver en detalle cómo se calcula la constante I. Y esto nos va a dar paso a otra fórmula que nos dice que la osmolaridad es igual al número de moles sobre el volumen en litros que multiplica a la constante I. Ok. Analizando esta parte podemos observar que esta parte de la fórmula ya la habíamos visto antes, esta que estoy encuadrando en color azul. Y no, si se fijan, esta misma fórmula es la que utilizábamos para calcular la molaridad. Entonces, dicho en otras palabras, la osmolaridad va a ser igual a la molaridad que multiplica a la constante I. Ok. Para determinar el número de la constante I, vamos a tener en cuenta el- los siguientes factores. Tenemos que contar el número de aniones y el número de cationes que se forman. Y esto va a depender del compuesto del que se esté tratando, ya sea que se trate de un ácido o de una base que se comportan de manera similar. Y por otro lado tenemos a las sales. En el caso de los ácidos y las bases, de una forma muy general, sería eh, para calcular este valor de I sería sumar uno al el total de grupos hidróneo o de hidroxilos con los que cuenta la molécula. Y en el caso de las sales, sería necesario contar el número de cationes y el número de aniones. Vamos a ver con estos ejemplos que tengo aquí. Tenemos el primer caso del cloruro de sodio, que está conformado eh, una, por el catión del sodio y un anión del cloro. Y el número de I en este caso sería 2. En el caso de esta otra molécula, que sería el carbonato de sodio, tenemos un anión y un catión, que sería un total de 2. En el caso del cloruro de calcio es donde varía un poquito porque tenemos dos aniones de cloro y un anión de calcio. Por lo tanto, el valor de la constante I sería 3. En el caso del sulfato de magnesio, tendríamos un anión y un catión, por lo tanto la constante sería 2. En el caso del el ácido sulfúrico, sería 3 porque hay dos hidronios y un anión de azufre. En el caso del ácido clorhídrico serían 2. En el caso del ácido fosfórico serían 4 porque el hidrógeno está aportando 3. Y en el caso del ácido nítrico serían 2, una molécula que sería el ion hidronio y otra del ion nitrato. Bueno, aquí pueden poner pause para que ustedes intenten calcular la constante I de estos compuestos. Y bueno, aquí tenemos rápidamente los resultados que sería el valor de la constante I, que sería el número de iones que se obtienen de estas moléculas.
El que pudiera parecer un poquito más complicado sería nada más el permanganato de potasio, pero tenemos un anión y un cation, o sea, el que sería el potasio y el permanganato, que nos darían las dos cargas, los dos iones que se aportan. Bueno, resolvamos este problema que nos habla de que calcular la osmolaridad de una solución de cloruro de sodio a una concentración de 0.154 molar. Bueno, ya como hemos visto antes, sabemos que la osmolaridad va a ser igual a la molaridad multiplicado por el valor de la constante I. Y en este caso veíamos que el cloruro de sodio tiene un valor de constante I de 2. ¿Por qué? Porque se divide en dos iones, en un anión y un cation, correspondiente al sodio y al cloro respectivamente. Entonces el valor de la osmolaridad sería 0.154 por 2, que nos daría un resultado de 0.308 osmoles por litro. Bueno, para este otro problema nos pide que calculemos el valor de la osmolaridad de una solución compuesta por dos solutos. Entonces, para calcular esto debemos sumar primero, recordemos que no todas las moléculas se van a disociar, ¿de acuerdo? Únicamente se van a disociar las sales, los ácidos y las bases. Entonces, tenemos que la molécula de glucosa, su osmolaridad va a ser igual a su molaridad y quedaría en 0.15. Y en el caso de la osmolaridad del cloruro de sodio, recordemos que se divide en dos iones, un ion cloruro y un ion de sodio. Por lo tanto, habría que multiplicar su molaridad por 2. De esta manera multiplicaríamos 0.15 por 2 y nos quedaría 0.30. De tal manera que la suma de las osmolaridades nos daría en 0.45. Y ese sería el resultado de este pequeño problema. El siguiente problema nos pide calcular la osmolaridad de una solución que se prepara con 2.4 gramos de ácido clorhídrico disueltos en 100 mililitros de solución. Entonces, primero vamos a colocar nuestras fórmulas. Ya sabemos que la osmolaridad es igual al número de osmoles entre el volumen en litros. Y sabemos que el número de osmoles se calcula multiplicando el número de moles por la constante I. Y el número de moles lo vamos a calcular dividiendo los gramos entre el peso molecular. Bueno, como ya sabemos, el peso molecular se obtiene sumando la masa molar del hidrógeno y del cloro, y esto nos sumaría ya redondeado a 36.5, y eso lo vamos a dividir entre los 2.4 gramos que tenemos del soluto, ¿de acuerdo? Lo que nos daría como resultado 0.066 moles. Lo siguiente que necesitamos es calcular el valor de la constante I, que sería el número de iones, y en el caso del ácido clorhídrico sería 2 porque representa un anión y un cation del hidrógeno y un anión del cloro. Por lo tanto, para determinar el número de osmoles sería 0.066 multiplicado por 2. Esto nos daría como resultado 0.132. Y lo siguiente que vamos a hacer es calcular ya como tal la osmolaridad, que sería dividir 0.132 entre los 100 mililitros de disolución, que sería 0.1. Por lo tanto, el resultado de la osmolaridad en este problema sería 1.32 osmoles por litro. Y eso sería todo lo referente al tema de la osmolaridad.